Bienvenidos a una edición más de este que es un noticiero Avance Noticias Estelar. Les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para llevarle las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos pueden encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra sección informativa del día de hoy. Llega a Honduras el empresario estadounidense que exige el pago de la millonaria deuda tras ganar la demanda al Estado hondureño. El empresario Murray Farmer, propietario de la empresa internacional que le ganó la demanda al gobierno de Honduras, pues advirtió que continuará con las acciones que corresponda hasta lograr que el Estado pues honre la deuda que tiene con la compañía que él representa. En las últimas horas pues ha llegado al país y se ha personado hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para sostener pues reuniones. Aún pues se desconoce detalles de las mismas. Recordemos que el pasado viernes 3 de febrero la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República informaron mediante sus titulares Rixi Moncada y Manuel Díaz la notificación legal del embargo por parte del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán. Ambos funcionarios pues detallaron que entrarán en desacato y no cumplirán con la obligación en nombre del Estado, denunciando una red de corrupción público-privada que opera utilizando el sector justicia. A criterio de la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, se debe pues investigar y deducir responsabilidades pues a los funcionarios responsables de la demanda millonaria que existe en contra pues del Estado hondureño por parte pues de la empresa internacional. Escuchemos. Debe ser investigado por el Ministerio Público. Me parece que hay mucha corrupción porque ya el Estado de Honduras, a través de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2009, había establecido y rechazado el reconocimiento de ese laudo arbitral. Pero ahora, al parecer, hay otros temas, otras acciones, hablan de una transacción. Entonces, para mí, hay una hediondez en ese caso que tiene que ser investigada, y especialmente todos los funcionarios públicos que han participado en eso. Mire, no sé quién elaboró ese comunicado en la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia no debe de emitir juicios sobre asuntos que están en trámite. Realmente es irresponsable lo que están haciendo, porque si hay un hecho de apariencia delictiva que investigar, la Corte debe de llamarse al silencio y esperar que haya un requerimiento, un antejuicio o las acciones que la Procuraduría tenga bien hacer. Mire, ese es un tema de debate, pero lo que sí es cierto es que hay un proceso. Sí es cierto que el juez le dio trámite a una ejecución de un supuesto laudo. Sí es cierto que hay un reconocimiento de la legitimidad del Estado de Honduras a través del procurador. Eso está ahí en el proceso. Pero también es cierto que se le tuvo por desistido al Estado de su oposición y que se le negó el derecho de defensa, porque lo más sencillo para ese juez era reprogramar la audiencia, y no lo hizo. Lo que hizo fue declararlo por desistido y indefenso al Estado en ese proceso. Mire, todo esto se concluye en lo siguiente: cuando en un país no se respeta la Constitución y las leyes, tendremos una interpretación depravada de la ley y tendremos una aplicación depravada de la ley. Y eso es lo que estamos viendo. Urge la CICIG, urge una nueva corte con hombres y mujeres honestos que garanticen independencia verdadera al Poder Judicial. No puedo precisar eso porque depende de las pretensiones que ellos ejerzan o de las acciones o recursos que ellos realicen.
No puedo predecir con exactitud cuánto tiempo, pero lo que sí yo puedo decir es que ellos tienen que hacer dos acciones. Por un lado, la denuncia, que ya la hicieron ante el Ministerio Público, y por el otro lado, ejercer las pretensiones correspondientes y las acciones dentro de los procesos a fin de dejar en suspenso cualquier embargo que se haya interpuesto en su contra. Reducir la responsabilidad a todos los funcionarios públicos que hayan infringido la ley. Y ese es el verdadero problema en este país. Todos los funcionarios públicos actúan de manera irresponsable y a nadie se le deduce la responsabilidad de sus actos cuando perjudica el patrimonio del Estado. Nosotros no podemos seguir en esa ruta y yo siempre lo he dicho. Hay que juzgar a todo funcionario público que infringe la ley. En la cárcel deberían de estar. Por su parte, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, pues aclara que no hay una sentencia de la demanda millonaria que exigen contra el Estado de Honduras de una empresa pues internacional por el motivo pues de falta de pago de varios proyectos. Menciona que el expediente pues está en trámites correspondientes y también añadió que no se presentó pues el recurso de apelación ante los juzgados de letras correspondientes. El día 3 de febrero pasado, el Poder Judicial divulgó este comunicado oficial en torno a plantear ante la ciudadanía nacional e internacional una respuesta, dadas las declaraciones y la denuncia pública hecha ese mismo día por personeros del gobierno en relación a esta demanda contra el Estado que establece una ejecución forzosa, y en la cual en el comunicado se establecen algunos hechos comprobables porque constan en el expediente, como el hecho mismo de que la Procuraduría General de la República no interpuso recurso de apelación. Esto obviamente tiene sus consecuencias procesales que deben ser analizadas y deben analizarse por los defensores del Estado. En ese sentido, pues lo que establece el comunicado es que esta denuncia pública como un mecanismo de defensa, pues no compartimos el hecho de que sea utilizada para justificar los yerros cometidos procesalmente por la PGR. Uno de estos yerros, y es el que está constando en el titular del comunicado, es precisamente no haber presentado en el momento debido el recurso de apelación ante el juzgado de letras correspondiente. Diligencia que se pretendió posteriormente corregir con la presentación de dos recursos de amparo. Uno, y ya le voy a precisar las fechas de estos recursos de amparo, que para que sea funcional procesalmente los mismos, debe haberse agotado el procedimiento previo, y eso obligaba a haber presentado la apelación. Según establece la Ley sobre Justicia Constitucional, artículo 46, se establecen 9 numerales de inadmisibilidad, conociendo en amparo la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán. Ellos establecen como criterios de inadmisibilidad el número 1, que es cuando se alegan violaciones de mera legalidad, y el establecido en el número 3, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Y se entiende que los actos son consentidos por el agraviado cuando no se han ejercitado dentro de los términos legales los recursos o las acciones, salvo los casos de probada imposibilidad. Esta imposibilidad nunca fue presentada. Es más, en el mismo comunicado se establece y consta igualmente en el registro del expediente que luego de haberse opuesto la Procuraduría, como muy bien se menciona, sí se presentó la oposición, pero posteriormente hay que acudir a audiencia. Fue citado una primera vez, no se presentó el representante del Estado, fue una segunda vez, no se presentó el representante del Estado y fue citado, reprogramada la audiencia una tercera vez. Al no asistir
todas esas veces y no dar ningún tipo de justificación ante el órgano jurisdiccional, que en este caso es la Corte Segunda, el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, de Francisco Morazán, pues se tiene como inadmitida, y por eso en ese sentido se procede a la ejecución. Posteriormente se acude en amparo. El amparo es denegado por esas causas que le he mencionado anteriormente, según establece el comunicado, la número 1 y el número 3 del artículo 46 del Código Procesal Civil. Y en consecuencia pues ocurre lo que está en este momento pues siendo discutido tanto por la PGR como por el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial pues constan los hechos que están en los expedientes. El hecho es que no se presentó la apelación. El hecho es que se quiere hacer uso del recurso de amparo para corregir el yerro. Son 2 recursos de amparo los que fueron presentados, uno el 14 de octubre y el otro el 30 de noviembre del 2022. La audiencia había sido programada para el 6 de septiembre del 2022. Tenía que interponer el recurso de apelación hasta el 20 de septiembre porque el código le da 10 días para que notificada esa resolución pueda presentar la apelación. En 10 días no se presentó ningún tipo de apelación. Entonces, esos son los hechos que está señalando el comunicado oficial del Poder Judicial que fue divulgado el pasado 3 de febrero. Cambiando de información, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pues denuncia supuestas pretensiones de Libre para romper el orden constitucional para imponer a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno radical de Libre y su directiva ilegal no quieren construir los consensos necesarios con las fuerzas políticas de oposición para poder elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, porque ellos no quieren ceder a sus pretensiones de tener mayoría en la Corte y llevarnos hacia el plan de constituyente. Uno de los fundamentos que van a utilizar este próximo 11 de febrero al no tener los consensos es que existe ruptura del orden constitucional y van a fundamentarse en el artículo 375 de la Constitución, que para restablecer el orden con mayoría simple, o sea con 65 votos, podrán elegir la nueva Corte Suprema. Eso sería nefasto. Eso sería acabar con el Estado de Derecho, acabar con la democracia, y sí nos llevaría en camino a una dictadura. Ya la Constitución establece claramente en su artículo 311 la salida, que se va a votar las veces que sea necesaria hasta que se consigan los 86 votos. Y el artículo 314 de la Constitución establece que los 7 años corren e inician a partir del día de su juramentación. Y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso deja claro que los altos funcionarios, en este caso los magistrados de la Corte Suprema, electos por el Congreso, continúan en su cargo hasta que el Congreso elija a sus sustitutos. No podemos permitir que Libre siga jugando con la democracia, siga atentando contra el Estado de Derecho y nos quiere imponer una Corte sin los votos necesarios, de manera ilegal, fraudulenta. Diversos sectores están solicitando al Congreso Nacional la legalización pues de la Junta Directiva, paso de suma importancia para legitimar la juramentación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, petición que también pues ha dejado muy claro el Partido Liberal. Escuchemos al diputado Marión Lara. La posición ha sido clara. Hay que legitimizar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Nosotros ofrecimos los votos, no lo quisieron hacer. Pues a quien corresponde ahora es a la Sala de lo Constitucional pronunciarse sobre ese tema. Y he dicho también que al estar en condición ilegal la Junta Directiva del Congreso Nacional, debería llamarse a un juez a que sea el que juramente los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que no se transmita la ilegalidad de la presidencia de la Junta Directiva del Congreso a los magistrados y tener 2 poderes en estado de ilegalidad, así como lo hizo doña Xiomara, que la familia Zelaya, para preservar la legalidad del Poder Ejecutivo, ellos llamaron a una jueza.
Gracias por continuar con nosotros. La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo, pues pide que el sector agropecuario no sea excluido de las exoneraciones. A la misma vez, pues manifiesta que exige que cumplan la ley y que no se den más invasiones de tierra, ya que a la fecha unas 30,000 hectáreas pues han sido afectadas con esta situación. Con el tema de las exoneraciones, en efecto, creo que no se deben de quitar en un 100% y consideramos que se revisen y se castiguen, pero no generalizarlo y castigar a los productores que, digamos, lo hemos estado usando bien, este beneficio, que al final, si nos quitan este beneficio, nuestros costos de producción se van a ver afectados, vamos a salir de competitividad a nivel regional, ¿verdad? Y entonces podemos fracasar en nuestras unidades productivas. Entonces, sí estamos de acuerdo en una revisión rápida y que se castigue o se le quite al que ha dado abusos, pero no al que los ha utilizado de manera correcta. Sí, bueno, de hecho la canasta básica está exenta del impuesto, pero digamos hay algunas materias primas que en el agro las importamos, ¿verdad? Y nos vemos beneficiados por las exoneraciones. O sea, podemos hacer uso de la exoneración para algunas materias primas que importamos y esto pues nos ayuda pues a bajar pues nuestros costos de producción. Buscando ahorita, y me extraña que no me lo pregunten, es el tema de las invasiones. O sea, usted dice, viene un tema de que posiblemente exista una sequía. Venimos de un tema, de un año donde hemos tenido incrementos en nuestros costos de producción por algunas materias primas que son importadas. El cambio climático nos afecta y algunas cosas son factores que no podemos manipularlo por ser factores externos. Pero nosotros como sector agro le demandamos al gobierno que realmente atienda el tema de la seguridad jurídica en la tenencia de las tierras, que realmente eso está golpeando a muchos productores que están perdiendo cultivos de arroz, cultivos de maíz, que eso es para garantizar la seguridad alimentaria del país. Y son unidades productivas que tienen más de 2 meses de estar invadidas y no ha habido acción de ninguna de la autoridad para desalojar a estos invasores de oficio. Entonces, exigimos de manera inmediata que exista la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y que se cumpla la ley en el tema de desalojo de todos estos invasores. Me extraña que el INA haya dicho eso, porque sí nos hemos sentado ya en 3 ocasiones en una mesa interinstitucional donde lastimosamente nos sentamos, vemos los problemas, pero no salen soluciones. Como sector lo que exigimos es que se cumpla la ley, que no se den las invasiones. ¿Cómo es posible que un productor, dueño de una unidad productiva, con todos sus documentos, vienen estos grupos de oficio y vienen estos invasores de oficio y el productor tiene que ir a demostrar ante la fiscalía o ante los jueces de que esa unidad productiva es de él? Y no solo se está dando en el agro, ya hay zonas donde hay zonas rurales que también están siendo afectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que tenemos que ir con nuestros papeles a demostrar que esa unidad productiva es de nosotros? Y eso, lo que nosotros exigimos es el cumplimiento de la ley y que esos desalojos se den de inmediato. Hay unidades productivas que tienen más de 2 meses, 3 meses, donde están invadiendo y están perdiendo toda la producción de esa finca. El estimado que tenemos entre el COEP y la FENAC andan en el orden de las 30,000 hectáreas, ¿verdad? Que están siendo ya afectadas. Sabemos que hay muchas unidades productivas que han sido invadidas desde hace muchos años, pero en los últimos meses pues se han incrementado más y andan alrededor de unas 30,000 hectáreas.
A continuación le presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy con el pronosticador de turnos de Senaos Copeco, Jairo García, que nos brinda todos los detalles. Muy buen día, este es el pronóstico del estado del tiempo de este martes 7 de febrero. Para este día se espera que el transporte de humedad desde el Mar Caribe, propiciado por los vientos acelerados del noreste y este, van a estar produciendo precipitaciones débiles, dispersas sobre la región oriental y de manera más aislada sobre algunas áreas de la región norte y centro del país. En cuanto a las demás regiones, se esperarían condiciones secas. En cuanto a la altura del oleaje, estaría de 1 a 3 pies cercano a la costa del litoral Caribe, algunos máximos hasta de 6 pies hacia el norte de Islas de la Bahía, y en el Golfo de Fonseca, oleaje de 1 a 3 pies. A continuación, el pronóstico de temperaturas a nivel nacional. Gracias por continuar con nosotros. El ministro de la Secretaría de Salud, José Manuel Mathieu, informó que ya cuenta con los terrenos donde se planea construir 8 hospitales públicos. En tal sentido, pues manifestó que ya tienen en su poder pues escrituras de los predios de Salamá, Olancho, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Roatán, Ciguatepeque, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa, pero la de la capital aún se encuentra en trámites o en negociaciones. Ante esto, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, pues manifiesta que primero se debe solventar la situación crítica que están viviendo los hospitales actuales, los cuales pues no tienen o no cuentan con medicamento y sin presupuesto para funcionar. Mire, tenemos hospitales, tenemos instalaciones físicas, pero no tenemos médicos que reciban salario. No tenemos tampoco medicinas que se les pueda dar a los pacientes. No se puede. ¿Qué hizo ahorita el Congreso Nacional? Y fuimos pocos los que votamos en contra. Aprobaron una partida confidencial de 17 mil millones de lempiras al año. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo con eso? Y aparte de eso, otras partidas para la Secretaría de la Presidencia de la República de 900 millones de lempiras. Hay que decirlo, hay que poner despertadores para que la gente realmente sepa qué es lo que está pasando en el país. La DIPANCO captura durante este fin de semana a una dama miembro de la pandilla 18 en la capital. El portavoz de la institución, Mario Fu, nos amplía con más detalles. Bien, durante este fin de semana la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado fortaleció sus operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Hubo un componente bastante fuerte en los trabajos de inteligencia e investigación con el objetivo de seguir neutralizando la incidencia delictiva que es generada a manos de miembros de organizaciones criminales. La operatividad permitió darle captura a miembros activos de maras y pandillas tanto en San Pedro Sula, Choloma, Copán, Comayagua y por supuesto aquí en la capital de la República, donde en Comayagüela, equipos especiales de la DIPANCO, específicamente en la colonia Calpules, lograron darle captura a una fémina, quien según las investigaciones es integrante activa de la pandilla 18 y se encargaba de ejercer la recolección de extorsión en nombre de esta organización criminal. Esta fémina ha sido identificada por las autoridades como Gloria Suyapa Benítez Molina, de 51 años de edad. Ella tenía una orden de captura en su contra por suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido, y según lo que explican los investigadores, ella pertenece a la estructura criminal de la pandilla 18 que movía cientos de miles de lempiras semanalmente por concepto de extorsión, los cuales realizaban a través de los cobros por billeteras electrónicas. Recordemos que en el mes de octubre se le dio captura a 12 miembros de esta estructura criminal y con Gloria Benítez ya son 13 los capturados por ser responsables de mover millones de lempiras por concepto de extorsión a través de estas billeteras electrónicas. Queremos también mencionar
sobre los hallazgos encontrados o obtenidos en estas operaciones desarrolladas por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, quienes realizaron operativos sorpresas en el departamento de Francisco Morazán, llegando hasta los centros autorizados para la comercialización y distribución de Zíncar, y se logró comprobar que en un periodo menor a las 6 horas, investigadores de la DIPANCO lograron comprar o adquirir más de 350 Zíncar que no dejan ningún tipo de rastro al comprador. Esto quiere decir que no se presentó ningún tipo de identificación para poder adquirirlos. En este caso, estas 350 líneas telefónicas podrían ser perfectamente utilizadas para cometer el delito de extorsión, y los investigadores no contarían con las herramientas o los espacios suficientes para lograr dar con el paradero de este número telefónico. En este caso se están girando las alertas pertinentes, ya que este aspecto limita de gran manera alcanzar los resultados plasmados en este plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos, por lo que se estará replicando estas operaciones en otros puntos del país con el objetivo de verificar si se está, en este caso, respetando estos procesos que se deberían de establecer para la comercialización y distribución de Zíncar. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informan que un total de 13 personas han perdido la vida en accidentes viales durante este fin de semana a nivel nacional. En este sentido, pues también detallan que se han registrado 116 accidentes viales y 29 personas lesionadas. La portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Dania Cruz, nos informa. Sí, efectivamente, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantiene las incidencias del fin de semana, en donde lamentablemente hay que decirlo, estas estadísticas, 13 personas han fallecido a raíz de diversos accidentes de tránsito que se notificaron el fin de semana, justamente 29 personas con lesiones producto de 116 accidentes a nivel nacional. También añadiendo a esto, se hizo algo viral y se llamó la atención por parte de nuestro ente de Vialidad y Transporte de cómo jóvenes se están exponiendo también al volante, haciendo vinculación de las ingestas de bebidas alcohólicas. Se hizo viral unas imágenes de unos jóvenes que ni siquiera aún en el accidente de tránsito se despojaban de sus bebidas alcohólicas. Entonces, estos pudieron también haber sido víctimas de estas víctimas mortales de estos accidentes de tránsito. Gracias a Dios no, pero son ejemplos de cómo una sociedad se expone al riesgo. También, producto de la operatividad a nivel nacional, se sancionaron y se decomisaron más de 1.400 permisos de conducir a personas que andaban infringiendo la ley. Se apoyó en las diferentes actividades que se tenía por parte de la celebración del aniversario de la Virgen de Suyapa. Se resguardó, se hizo vigilancia, se mantuvo el control vial y se dio presencia policial en estos sectores también. Detallando 77 conductores que andaban conduciendo bajo la ingesta de alcohol a nivel nacional fueron sancionados por andar conduciendo bajo la ingesta del alcohol. Estos mismos a nivel nacional, exponiendo y poniendo en riesgo una sociedad completa. Hemos tenido en muertes, hemos tenido casi una nivelación en muertes. Hemos cerrado enero con más de 57 víctimas menos en comparación al año anterior en tema de accidentes de tránsito, pero siempre se siguen dando las muertes por esta causa. Durante los fines de semana tenemos mayor incidencia viales, iniciando desde el día viernes, sábado y domingo. Sábado un poco conflictivo con las personas que andan conduciendo bajo la ingesta del alcohol. Estos inician desde horarios de 6 de la tarde hasta 4 de la mañana, amaneciendo el día domingo. Y el domingo en horas de la tarde, personas que van a diferentes sitios. Entonces de ahí cuando retornan, producto del exceso de velocidad, de no ir atentos en la conducción, entonces estos lamentablemente pierden la vida también en accidentes de tránsito. A continuación le presentamos un resumen de las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Comenzamos las noticias internacionales trasladándonos hasta Argentina, donde un tribunal ha condenado al grupo de 8 jóvenes que en enero del 2020 asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosas, de tan solo 18 años de edad. 5 de los acusados
por la muerte de Báez Sosa fueron condenados a cadena perpetua y los últimos tres pues fueron condenados a 15 años de prisión. Fernando Báez Sosa era un joven argentino que en el 18 de enero del 2020 fue asesinado en un ataque violento y desmedido en la salida de un bar nocturno, donde 8 hombres lo atacaron con puñetazos y patadas, provocándole un paro cardíaco debido a un shock neurogénico inducido producido por un traumatismo grave de cráneo. Este 6 de febrero del 2023, Máximo Thompson, Enson Camelli, Matías Benecelli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a cadena perpetua bajo el cargo de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía con concurso ideal de lesiones graves, mientras que Ayrton Blas Sinali y Lucas Pertossi recibieron 15 años por ser partícipes secundarios del crimen. Cientos de voluntarios pues han llegado al aeropuerto de Estambul y otros pues se han trasladado hasta Siria para ayudar en las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros en estas zonas afectadas por los sismos. Un nuevo día amanecido sobre 2 países desolados por la tragedia. Cientos de miles de personas en Turquía y Siria han pasado la noche en sus vehículos o en refugios, algunos de ellos en las calles tratando de luchar contra las bajas temperaturas con fogatas improvisadas. Sus hogares son un montón de escombros. Muchos de ellos esperan noticias de sus seres queridos atrapados bajo los escombros. La cifra de muertos no para de aumentar, superando ya los 6.300 entre ambos países, pero se teme de que el número final sea muy superior. El presidente turco ha declarado el estado de excepción en las zonas afectadas por el terremoto que estará en vigor al menos durante 3 meses. En cuestión de horas, 45 países han enviado equipo de ayuda a Estambul. Militares surcoreanos con perros especializados en rastreo y búsqueda de personas se cruzaron con soldados franceses cargados de raciones de combate. 13 países de la Unión Europea han enviado ayuda y también Rusia con un grupo de aeromóvil y 100 rescatistas. Pasamos hasta Centroamérica, donde el régimen de Nicaragua ha condenado a 10 años de prisión a religiosos de Matagalpa. A 10 años de prisión fueron condenados en Nicaragua 4 sacerdotes católicos, 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, quienes acompañaron al obispo Rolando Álvarez durante su secuestro dentro de la curia episcopal en agosto del año pasado. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos confirmó la sentencia política dictada la tarde del 6 de febrero por la Justicia del Servicio de la Dictadura Ortega y Murillo, luego de que fueron declarados culpables por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Ahora pasamos hasta los Estados Unidos, donde un incendio arrasó un almacén comercial en los suburbios de Chicago y se produjo pues una columna de humo que podía verse a millas de distancia. Los equipos de emergencia estuvieron presentes en el lugar del incendio masivo que arrasó contra el almacén de muebles de Chicago Hill, dañó varios edificios y envió grandes columnas de humo negro y densos al aire, según pues el comunicado enviado por las autoridades. Según las autoridades, varios bomberos respondieron alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes a un incendio de alarma adicional en las instalaciones de Morgan Lee en Chicago Hill. En sus 230,000 pies cuadrados, el almacén de producción en expansión que contenía muebles, telas, productos secos, accesorios y más. El comunicado continúa diciendo que la causa del incendio es actualmente desconocida y está bajo investigación. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, pues agradecemos su fiel sintonía. Los esperamos en nuestra próxima emisión de que es su noticiero Avance Noticias Estelar. Y los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones.